¿Qué pasó 50 días después de la Pascua? 5, Pentecostés. ¿Por qué lo traigo a relato? Porque la Navidad, aunque no sea la fecha cierta según los historiadores, pero es una fecha que se celebra y se respeta. Pascua también cambia todos los años. Pero ¿cuántos saben cuándo fue Pentecostés este año? A ver, levanten la mano. ¿Qué día fue Pentecostés? No empiecen a sacar cuentas. 50 días después de la Pascua va a llevar un rato. ¿Qué día fue? Muchos lo celebran hoy. Algunos están en Jerusalén celebrando Pentecostés. Pero fue el 11 de junio. Pocos, yo me enteré porque alguien escribió un artículo viendo que no se le da tanta importancia como otras fechas. Sin embargo, para la Iglesia es una fecha clave. Es la fecha que fue la confirmación de que el Señor había sido exaltado, que ascendió y se cumplió lo que había dicho. Si me voy, voy a enviar el Espíritu Santo. No los voy a dejar huérfanos. Y el Espíritu Santo fue derramado y cambió la historia de la humanidad. Y yo quiero compartir sobre el bendito Espíritu Santo. Y comienzo en Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y si fuera una película, la Biblia, según algunas posturas, algunas teorías, tendría que decir, ya digo, esto es una observación de algunos, yo no lo asevero categóricamente, pero tendría que decir millones de años después. ¿Por qué? Porque muchos se preguntan, ¿cómo si la Tierra, según la Biblia, tiene la creación 6.000 años, encuentran restos fósiles de millones de años? ¿Cómo puede ser? Bueno, muchos dicen que entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2 puede haber pasado millones de años. Y que allí sucedió la desaparición de los dinosaurios, el cataclismo, cuando el diablo fue arrojado con gran parte de los ángeles a la tierra. Por eso dice el 2, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Desde el principio está presente en la historia bíblica el bendito Espíritu Santo. Y lo que les quiero compartir con la mayor sencillez que pueda es que ese mismo bendito Espíritu Santo que se movía en el principio nunca dejó de moverse. ¿Cuántos dicen amén? Se movió, se mueve, se sigue moviendo y se moverá. En toda la historia bíblica lo vemos moviéndose. En la antigüedad se movió en la vida de muchos hombres y mujeres, pero eran hechos puntuales, singulares y no masivos. Abraham, Moisés, Josué, Ruth, Esther, Elías, Eliseo, Juan el Bautista y otros, eran hechos puntuales. El Espíritu Santo tomaba a alguna persona para una tarea específica, los llenaba, los capacitaba y sucedieron las cosas que podemos leer en las Sagradas Escrituras. Pero en el día de Pentecostés, Él se derramó masivamente. ¿Comenzó con cuántos? Con 120 que esperaba allí en el aposento alto. Y desde ese día Él está entre nosotros y se mueve, en donde se alaba a Dios, se le sirve y se cree y obedece su palabra. Aquellos que con sencillez no se complican mucho la vida, como hizo ese hermano nuevo que cuando se convirtió él venía de un círculo de pensadores, librepensadores y cuestionaban la Biblia. Y él puso en la primera página, esa que está en blanco para firmar o para poner alguna dirección, si la Biblia lo dice, yo lo creo. Y se acaba la discusión. Si la Biblia lo dice, yo lo creo. La palabra de Dios es la verdad. Jesús lo dijo y lo creemos de todo corazón.
Y yo les quiero mostrar una película que muestra el mover del Espíritu Santo. Y es algunos capítulos de los Hechos, abuelo de pájaro, de ya no lo vamos a leer. Lo que sí les recomiendo, lo que muchas veces hemos recomendado. ¿Alguna vez tómate el tiempo de leer todo el libro de los Hechos de una vez? Tómate el tiempo, no te va a llevar mucho tiempo. Y léelo de punta a punta. No te digo que lo estudies, léelo nomás. Te va a hacer mucho bien ver el obrar del Espíritu Santo. Ustedes vieron que hay subtítulos en la Biblia que en realidad en el original no estaban, no es Biblia, son subtítulos. Y algunos son incorrectos. Por ejemplo, la parábola del hijo pródigo. ¿Está bien ese título? El hijo pródigo. Está tan común que hay canciones y hablamos del hijo pródigo. ¿Pero era pródigo el hijo? ¿O era despilfarrador? ¿Quién era pródigo? El padre. Y aquí el libro dice los hechos de los apóstoles. Permítame una licencia. Yo le llamaría los hechos del Espíritu Santo, porque fueron usados los apóstoles. Pero ¿quién obraba? No era la sombra, ni tampoco Pedro. Era porque Pedro tenía el espíritu del Nazareno, el Espíritu Santo. Había promesas ya desde el Antiguo Testamento de que iba a venir el Espíritu Santo. Se reitera en el Evangelio de San Lucas: yo enviaré la promesa de mi Padre, pero ustedes quédense en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto, investidos, llenos. Porque el Espíritu Santo, según 1 Corintios 6, 19, es Dios dentro nuestro. Y dice San Juan 3:34 que Dios no da el Espíritu por medida. No depende de Dios. Él es pródigo, es generoso, es abundante. Depende de nosotros, de cuánto espacio le demos al Espíritu Santo, de cuánto lo dejemos que Él venga y tome todas las áreas de nuestra vida. El Señor había dicho, van a venir días, a través de Jeremías, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Y esto no está contra el discipulado, hermanos. Siempre vamos a necesitar a alguien que nos ayude, pero el que nos va a enseñar es el Espíritu Santo. Todo lo que nos enseñen, si no se hace revelación en nosotros, no tiene demasiado valor y se puede ir. Pero cuando nos enseñan algo y eso viene con fuerza de revelación, no se va nunca más. ¿Amén? No se contrapone una cosa con la otra. Podemos depender del Espíritu Santo, pero siempre somos un cuerpo y estamos sujetos los unos a los otros. Ezequiel 36, 26, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Capítulo 1 de los Hechos. Varios días el Señor después de la resurrección está con los discípulos, pero llega el día que se tiene que ir. Tremendo día para ellos, que todavía creo que estaban confundidos, no sabían muy bien qué estaba pasando. Entonces le hacen la pregunta bien nacionalista, bien normal de cualquier persona que nació en un país y ama a su tierra. Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? ¿Vamos a volver a ser lo que fuimos, Señor? Mira cómo estamos. Ni siquiera pagamos impuestos para mejorar la nación, pagamos impuestos para el Imperio Romano.
y somos casi el oprobio de otras naciones. No tenemos independencia. Señor, vas a restaurar el reino de Israel. Ellos se acordaron de los tiempos de David, de Salomón. Y el Señor les saca de foco porque estaban desenfocados y los pone en foco y les dice, no les toca a ustedes saber el tiempo o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Y ahora le muestra lo principal, pero recibiréis, ¿qué cosa? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Lo más importante no es cómo nos va, si nos va bien, más o menos o peor. Lo más importante es que seamos testigos, porque todo lo de acá pasa, pero el reino de Dios es eterno. Lo de acá nos vaya bien o más o menos, o no importa, es pasajero, somos peregrinos. Somos ciudadanos del reino de Dios. Lo más importante es que Jesucristo sea conocido, que nosotros seamos instrumentos para que otros tengan la vida eterna, para que otros pasen del reino de las tinieblas al reino de Dios. Eso era lo más importante y sigue siendo lo más importante. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Aplaudí al Señor, aplaudilo. Él sigue diciendo lo mismo. No te preocupes por tanto por lo terreno. Si resucitaste con Cristo, buscad las cosas de arriba, que esas son eternas. Las que se ven son temporales, pero lo espiritual es eterno y a eso nos tenemos que dedicar. Les dijo eso, se terminó la discusión y el Señor se va. Y estando allí en el aposento alto, en el capítulo 2, se cumple la promesa. Estaban unánimes juntos, ustedes conocen, yo voy a hacer rápido el relato. De repente un viento recio, lenguas repartidas como de fuego que se asentó sobre cada uno de ellos y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y los que estaban allí, ya que era Pentecostés justamente, 50 días después de la Pascua y habían ido a Jerusalén, les oían hablar en sus propias lenguas las maravillas de Dios. Y dijeron que esto que nunca pasó. Ustedes reconocen, se acuerdan bien la historia. Decía, estos están borrachos. No, son las 9 de la mañana, dice Pedro. Esto es el cumplimiento de la profecía del profeta Joel, que dijo que en los postreros días Dios iba a derramar su espíritu. Este es el cumplimiento. Y después le sigue predicando ese tremendo mensaje, querigma puro, que hace que se les estruje el corazón a los judíos. Cuando Pedro termina el mensaje y le dice, varones, hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dice, 2:38 de Hechos, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para ustedes es la promesa, y para vuestros hijos, y para los que están lejos, para todos cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Una promesa que se extendió a través de la historia. Y después comienza a obrar el Espíritu Santo con milagros. Hechos 3. Pedro y Juan suben al templo, como era su costumbre, paralítico, 40 años. Espera recibir algo, Pedro lo mira y le dice, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. ¿Qué tenía Pedro? El Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo. El paralítico se sana, entra al templo saltando y alabando a Dios, cosa que no se podía hacer. Lugar sagrado, era como cuando teníamos una religión que teníamos que entrar, ni una mosca volaba, ¿no? Entonces hay un escándalo y hay problemas. Y lo llaman las autoridades para ver qué había pasado. ¿Cómo puede ser? Y entonces dice, ustedes se asombran, pero esta fue obra de Cristo. Él lo hizo. Al que ustedes crucificaron, Él lo sanó. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Porque señales manifiesta. Como dijimos muchas veces, contra los hechos no hay argumento. El paralítico que hacía 40 años estaba paralítico, estaba sano. ¿Qué podían decir? Había poder verdadero, no había nada fraguado. Entonces vamos a hacer una cosa, los vamos a amenazar que no hablen más. Allí donde
Pedro pronuncia la famosa frase, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. No les prometen nada. Entonces van, capítulo 4, y le comentan a sus hermanos, a los discípulos, lo que había pasado, cómo los habían amenazado. Ahora yo me hago una composición de lugar, ¿y qué hubiera hecho yo? Yo digo, me pongo yo para no involucrarlo a ustedes. ¿Saben qué hubiera hecho yo? Yo hubiera reunido a los hermanos y, hermano, aflojemos un poquito la mano. Total, el Señor conoce. Paremos un poco hasta que se pase esta ola contra nosotros y después seguimos. ¿Para qué nos vamos a arriesgar? Soldado que huye sirve para otra guerra. No sé qué hubiera hecho vos, pero yo creo que hubiera hecho eso. Pero estos hombres estaban llenos del Espíritu. Cuando oyeron lo que Pedro les cuenta, ¿qué hacen? Soberano Señor, oran. Que hiciste los cielos y la tierra, que ya habías dicho que esto iba a pasar. Se unieron, Señor, Herodes, Pilato, porque lo habías predeterminado. Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que prodigios, maravillas, milagros se hagan en el nombre de tu santo Hijo Jesús. Aleluya. Y dice la Escritura, allí en Hechos 4, que el lugar donde estaban congregados tembló. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿Pero cómo? ¿No habían sido llenos en el capítulo 2? Sí. Pero si por un milagro hubo tal oposición y tal amenaza, ellos querían que haya más milagros. ¿Y cada milagro qué significaba? Problema. Más oposición. Entonces yo le llamo a estos versículos el refuerzo del Espíritu Santo. El diablo se iba a levantar. Pero Dios no se iba a quedar con los brazos cruzados. Los unge más. Para que suceda lo que dice Hechos 5. Muchas señales y maravillas eran hechas por el ministerio del Espíritu Santo. De tal manera que sacaban los enfermos a la calle para que por lo menos, aunque sea la sombra de Pedro, los toque. Y todos los que eran tocados por la sombra de Pedro eran sanados. Muchas maravillas y milagros. Hechos 6, eligen a jóvenes, a hermanos, para servir las mesas. Había problemas, había murmuración. Decía, acá están haciendo acepción de personas, ustedes son racistas. A los judíos lo atienden bien, a las griegas más o menos. Entonces esto hay que arreglarlo. Y los apóstoles estaban ocupados en eso, estaban ocupados en enseñar la palabra, estaban ocupados en atender a la gente. Entonces dijeron, vamos a elegir varones llenos de Espíritu Santo y de fe, para que se ocupen de eso. Y nosotros nos vamos a dedicar al ministerio de la oración y la palabra. Y entre ellos eligieron a un muchachito llamado Esteban, ¿se acuerdan? Y Esteban servía a las mesas. Pero por ahí venía una persona que tenía un problema de salud muy serio. Por allí le tenían que ayudar para que llegue hasta la mesa. No podía caminar. Y Esteban se compadecía. ¿Y qué hacía? Oraba. Y Dios le respaldaba y la persona era sanada. Y después otro. Y otro. Lo eligieron para servir a la mesa. No era un cargo muy grande. Era una tarea. Pero este hombre, me decía otra vez un joven, ¿sabes una cosa? Cuando yo por la calle veo a una persona discapacitada, se me conmueve el corazón. ¿A cuánto le pasa eso? ¿Te vienen a pedir algo o ves? Le dije, ¿sabes qué tenés que hacer? Acércate y ora por él. Ahí en la calle donde estás. Decirle, ¿me permitís hacer una oración por tu vida? Simplemente, ¿cuántos creen que Dios puede sanar en la calle? Uno tiene que hacerlo con mucha sencillez, pero con fe, sin prometer nada. Pero, Señor, tené misericordia de esta persona. Que no quede solamente en la compasión y en el pensamiento. Acciona, ora, algo puede pasar. Y así hacía Esteban. Claro, eso le trajo problemas. Ustedes conocen lo que pasó. ¿Cómo va a hacer todas las cosas que hacía? Muchos milagros. Otra vez, problemas. Entonces lo llevan ante las autoridades y este joven lleno del Espíritu Santo
da un discurso maravilloso desde el principio. Tal vez, si queremos conocer la historia de Israel, hay algún salmo que la describe, pero lo que dijo Esteban también, los trae hasta el presente. Y termina su discurso, que fue largo, diciéndole: duros e incircuncisos de corazón, ustedes, igual que sus padres, resisten al Espíritu Santo. Cuando dijo eso, imagínense, rechinaban sus dientes, querían matarlo. Y lo hicieron. Toman el instrumento de ejecución que tenían en ese entonces, las piedras, lo lapidan, y cuando está muriendo, Esteban dice: veo los cielos abiertos y al Hijo de Dios. Y ahí, bueno, terminan de matarlo. Y había un muchachito que le cuidaba la ropa a los que mataban a Esteban. ¿Se acuerdan cómo se llamaba? Un muchachito, un hombre ya. Saulo de Tarso. Claro, esto trae un problema, pero fue la estrategia de Dios. Capítulo 8. Yo digo, la estrategia del Espíritu Santo. El Señor Jesús le había dicho: me seréis testigos en Jerusalén, toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero ellos eran judíos. Entonces ellos entendieron: me seréis testigos en Jerusalén, 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 y seguían en Jerusalén. Entonces el Señor dijo: estos no entendieron. Voy a tener que hacer algo. Y a raíz de la muerte de Esteban, se produce ¿qué cosa? La persecución. Todos son esparcidos menos los apóstoles. Y Felipe desciende a Samaria. ¿Hasta dónde tenían que ir a predicar? Y tiene que ir a Samaria. Y cuando va a Samaria, que para un judío pisar Samaria ya era todo un problema. Y ellos todavía tenían, después vamos a ver más claramente, mucho de racismo. Igual Dios lo manda y va y comienza a predicar. Y como el Señor había dicho que las señales seguirían a la predicación de la palabra, en la medida que Felipe predicaba con fidelidad y con unción, con denuedo la palabra, milagros sucedían. Ciegos veían, lo mismo que pasó en el ministerio de Jesús. A tal punto que tuvieron que traer a los apóstoles para que ayuden, para que... Bueno, conocen la historia de algunos que también querían recibir el mismo poder, pero por el poder nomás, y no era para eso. Luego, se convierte el que cuidaba la ropa a los que mataron a Esteban, Saulo, pero también sucede al final del capítulo algo. Había un tal Eneas que hacía años que estaba paralítico, creo que 8 años, ¿no? Y llega Pedro y hace algo, hermanos, que yo todavía, esto lo tengo sin resolver. No ora por Eneas. ¿Qué hace? Le dice: Eneas, Jesucristo te sana. Y Eneas se levantó. Me tiene estudiando el tema. ¿Pero por qué no oraba? Porque tenía la seguridad y la palabra para el momento. El Espíritu Santo, así como Jesús dijo: yo no hago nada que el Padre no haga. Lo que veo hacer al Padre, eso hago. Pedro tenía una relación tan íntima con el Señor que sabía que quería sanarlo. Entonces lo que tenía que hacer era eso. También había una medida grande de fe, que yo no alcancé, pero ni el 5% todavía. Pero que es una vara a tener en cuenta. Luego, claro, todo esto que sucedía, en esto que llamo los hechos del Espíritu Santo, era con un propósito. En la mayoría de los casos, cientos o miles de personas se convertían. Pasaban del reino de las tinieblas al reino de Dios, que después de todo era lo más importante. Va allí a cierto lugar y hay una mujer, Dorcas, que cosía. No tenía un ministerio muy... No sé si el puente le hubiera hecho en su tiempo alguna nota, porque era la que cosía para la gente necesitada. Se murió. Entonces le trajeron a Pedro lo que ella hacía y dejó un hueco grande. Hay personas que cuando se van dejan un hueco grande, porque su tarea era
pasaba desapercibida, parecía, pero era muy grande. Entonces Pedro dijo, bueno, algo hay que hacer. Acá ora. Dice que oró. Entró primero, sacó a todos los que no convenía que estén. Oró y Tabita, Dorcas, resucitó. La entregó viva y muchos se convirtieron al Señor. Y yo hasta aquí le llamo el ministerio del Espíritu Santo con la colaboración del ser humano. Hasta aquí, todos los que están colaboran con el Espíritu Santo. Pero en el capítulo 10 sucede algo distinto. El Espíritu Santo tiene que obrar a pesar del estorbo del ser humano, a pesar de la ideología racista de Pedro. Pedro era un xenófobo, tenía un rencor, odio, repugnancia, aborrecimiento hacia otros que no eran... Claro, ya se había convertido, era cristiano, pero algo le quedaba adentro todavía. Después lo vamos a ver. Entonces, ¿qué hace? El Espíritu Santo tiene que obrar a dos puntas. Había un varón llamado Cornelio, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, hacía muchas limosnas al pueblo, oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón Curtidor, esta es la dirección, así que hacelo buscar. Como era un hombre que tenía hombres a cargo, lo manda a buscar a Pedro. Pero era tarea fácil traerlo a Pedro a la casa de un gentil. Entonces, ¿qué tiene que hacer en la otra punta el Señor? Pedro tiene hambre, sube a la azotea y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado de la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, levántate Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, ¿qué dijo? Ni dudó. No dijo, ¿será de Dios? ¿Será que el hambre me está haciendo ver alucinaciones? Le dijo, Señor, no. Porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la segunda vez, se hizo esto 3 veces. Y el Señor le dice, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. ¿Cuántos éramos comunes e inmundos? Bueno, no levanten la mano, la levanto yo. Sin Cristo. Pero un día, por su misericordia, el Señor nos limpió. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre qué significaría la visión, los enviados por Cornelio llegan, preguntan por él. El Espíritu Santo le dijo, 3 hombres te buscan. Levántate y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, he aquí yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron, Cornelio, el centurión, varón injusto y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Escuche bien, tenés que ir a la casa de Cornelio porque quieren escuchar lo que tenés para decirle. Los hospedó, al día siguiente fueron, entraron en Cesarea al otro día. Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. ¿Se acuerdan? Pedro le dijo, no, yo soy hombre. Entró con él, halló a muchos que se habían reunido. Había un montón de gente. Y miren la presentación de Pedro. Estoy leyendo en los Hechos 10, 28. Vosotros sabéis cuán abominable
es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Qué linda presentación. Aunque era un centurión, era muy manso Cornelio. Porque otro, ante esa presentación, hubiera reaccionado. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Vine sin replicar. Si no baja el lienzo 3 veces y no te habla Dios las 3 veces, todavía estás ahí en la casa del curtidor. Así que pregunto, ¿por qué causa me hicieron venir? ¿No sabía Pedro para qué estaba ahí? Entonces Cornelio dijo, bueno, hace 4 días, le cuenta toda la historia del ángel, ¿verdad? Y entonces, así que envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, y hermanos queridos, yo creo que este es el mensaje aún más puro que el de los Hechos 2. Porque esto el Espíritu Santo puro habló porque Pedro no quería predicar. El Espíritu Santo tomó el control de Pedro y le hace predicar lo que él no hubiera predicado. Porque comienza diciendo, comprendo que Dios no hace acepción de persona. Él era racista. Él no quería ir allí. Comprendí ahora. Hace justicia a quien le teme. Anunció el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Y ustedes saben lo que se divulgó por toda Judea. Que Dios el Padre ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándolo en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y vivimos con Él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. El bosquejo del sermón de Pedro. Dios ama a todos sin excepción. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Versículo 35. La paz. Él es el príncipe de paz. Versículo 35 también. Él es el Señor. 38. La unción del Espíritu Santo como requisito para servir. 39, la cruz, murió por nosotros. 39, el mismo. La resurrección. 42, el juicio. 43, el perdón de los pecados. ¿Y cuál fue la conclusión del sermón de Pedro? ¿Quién hizo la conclusión? El Espíritu Santo. Porque hay que ver cómo terminaba Pedro. Entonces el Espíritu Santo se derramó, puso su sello a todo lo que él había predicado. Hermanos, cuando yo leí esto, hace años ya de esto, comencé a revisarme y quién más, quién menos, yo por lo menos, algo de racismo nos queda, o me quedaba, nos queda. Yo estuve en Paraná el fin de semana y yo le decía a los hermanos que nosotros, sin ser cristianos, éramos racistas, de chico, ¿eh? ¿Saben cómo le decíamos a los que venían del interior? ¿Los de Buenos Aires? ¿Cómo le decíamos? Los jóvenes no saben esto. Cabecitas negras eran. Y a los que venían de Italia, mis abuelos, los tanos. Y a los que venían de España o que hayan nacido en cualquier lugar de España, el gallego. Y
Y al sillo libanés, aunque hacía así, ¿qué le decíamos? El turco. Pero no era un apodo simpático, era despectivo, mostraba que hacíamos la diferencia. Y quién más, quién menos es como ese que fue a Nueva York y volvió y le dijeron, ¿y qué te pareció? Vio que está esa chacarera, casas más, casas menos, igualito a mi Santiago. Bueno, una ciudad deslumbrante. No, dice, tremendo. Manhattan, la Estatua de la Libertad, todavía estaban las gemelas en ese entonces. Todo muy hermoso, dice, pero lo que no me gustó, que hay dos cosas que no me gustan para nada de la gente de allí. Dice, dos cosas, ¿cuál? La primera, no, que son muy racistas, dice, es terrible, son todos, casi todos racistas son. ¿Cuál es la segunda? Está lleno de negro, dice. Algunos obramos así, ¿no? Por un lado parece que la cosa es así, y por otra, nosotros mismos, sin darnos cuenta. Cuando predicamos, ¿a quién les tenemos que predicar? ¿A cuánto le es sencillo predicarle a un travesti, a un homosexual, a un drogadicto, zaparrastroso, sucio, maloliente? A algunos tal vez sí, a otros no tanto. Contaba un hermano de Brasil que se acercó a su oficina a un muchacho desgreñado, sucio, sin bañarse por meses, y se le acercó y comenzó a llorar y le dijo, todo comenzó cuando era niño, me violaron y a partir de ahí mi vida ha sido un desastre y yo me merezco morir, no soy una basura, no merezco ni siquiera vivir. Y este hombre, que lo conozco, lo he estado varias veces en sus retiros, le dice, yo te comprendo, querido, lo abrazó, lloró con él, y yo te comprendo porque yo también fui violado cuando fue niño, le dijo este hombre. Este joven siguió llorando, recibió la palabra, se convirtió, hoy es pastor en Brasil. Primero hay que predicarle y hay que aguantar todo lo que se... Y lo otro, abrir el corazón y mostrarle que era igual, no había diferencia. La diferencia fue que la gracia de Dios alcanzó a este hombre de Dios. Dios lo sanó, se casó, tiene una preciosa familia, venció eso y lo puede contar en público por eso. Pero tenemos que predicarle a todos, hermanos. Todas las personas, todos los seres humanos fueron creados a la imagen de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Todos, todos. En algunos casos no es tan fácil, pero tenemos que hacerlo igual de acuerdo a la guía del Espíritu. Somos templos del Espíritu. Decirle a que te saluda, sos templo del Espíritu. Sos templo del Espíritu. El Espíritu Santo vive en nosotros. ¿Cómo tenemos que funcionar como templos vivos y activos? Así como Pedro, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Primero tenemos que colaborar con el Espíritu Santo. Acompañar lo que el Espíritu Santo está haciendo. Sabiendo que Él es el que se encarga. Nosotros podemos ser instrumentos, pero somos nada más que meros instrumentos. Por más bueno que sea el instrumento, depende no del instrumento, sino del que lo maneja. Luego, que nuestra humanidad, nuestros preconceptos, nuestros prejuicios, no sean estorbo cuando predicamos el Evangelio. Después, ensanchemos nuestros corazones para creer en la operación del ministerio del Espíritu Santo. Yo les animo a todos, hermanos. Muchos esperan, tal vez de aquellos que tienen un ministerio. El Espíritu Santo está entre nosotros. ¿Cuántos creen eso? Desde el día de Pentecostés hasta que Cristo venga, el Espíritu Santo está. Y puede usar a cualquiera de nosotros en lo que Él quiera, porque es Él. Y si sucede un milagro, si alguien se convierte, si hay una palabra de ciencia, una palabra de sabiduría, es el mismo Espíritu. Y para la gloria de Dios, nadie va a decir, bueno, yo porque me eligió. No, es el Espíritu Santo. Somos meros instrumentos que Él puede usar. Ya fue dicho, lo cuarto, cultivemos todos los días una relación íntima con el Espíritu Santo. Está dentro nuestro, tengamos conciencia de eso. Cuando estamos solos y nos dedicamos a eso exclusivamente, o cuando andamos, o cuando adoramos,
O cuando viajamos, podemos estar en una comunión íntima con el Espíritu Santo continuamente. Movámonos con la certeza de saber que Dios está adentro nuestro. Y creamos en la operación de los dones del Espíritu Santo. Creamos. Dios está, Jesús está, vivo, presente. A ver de nuevo. Jesús está, vivo. ¿En la persona de quién? No los dejaré huérfanos, vendré a vosotros. En la persona del Espíritu Santo, Él está. Él se mueve. Tenemos que tener esa conciencia, Él está. Podemos esperar su obrar en cualquier momento. Estar siempre con la santa expectativa. Cuando vamos a predicar a la plaza y nos encontramos con alguien difícil, el Señor está. El Espíritu Santo está con nosotros. Puede hacer algo. Puede transformar esa vida en un minuto, en un segundo. Vivamos con la santa expectativa de verlo obrar todos los días para la gloria de Dios. Experimentemos continuamente la presencia de Dios. ¿Cómo? ¿Con una gran emoción? No. Conscientemente de que Él está. Donde estemos, Él está con nosotros. Y te digo, hermano, volviendo al principio, la tierra estaba desordenada, era un caos. Pero el Espíritu de Dios se movía. Querido, querida, no importa cuán desordenada, vacía y caótica sea una vida, si el Espíritu de Dios se mueve, hay esperanza. ¡Aleluya! Si el Espíritu de Dios se mueve, hay esperanza. Puede haber cambios. Él puede ordenar, Él puede decir, sea la luz, y es la luz, y las tinieblas se van. Y esa vida opaca, gris, triste, tiene un cambio completo. ¿Lo crees? ¿Lo crees? No importa que haya oposición, no importa que algunos lo nieguen. Es como, yo recuerdo que algunas veces nos pasó a todos los que predicamos y creemos en la operación de los dones, no en todos lados se cree en la operación de los dones del Espíritu. Entonces en algunos lados dicen, mire hermano, nosotros este tema mejor no tocarlo, el hablar en lengua mejor no, la sanidad, bueno, nosotros creemos, pero en nuestra manera, y está bien. Pero igual se mueve el Espíritu Santo. ¿Amén? Si el Espíritu Santo se quiere mover, se mueve igual. Es como el caso de Galileo Galilei, ¿no? ¿Se acuerdan? Él sostuvo la teoría heliocéntrica de Nicolás Copérnico, que la Tierra giraba alrededor del Sol. El Sol era el centro de esta galaxia, no la Tierra. Pero ¿qué pasaba? La Iglesia sostenía la teoría geocéntrica de Aristóteles, que la Tierra que era el centro y todo giraba. Y este hombre demostró, inventó sus propios aparatos, ustedes conocen lo que han estudiado un poquito eso, y demostró que Aristóteles estaba equivocado, pero la Iglesia sostenía la teoría de Aristóteles. Entonces todo lo que no creyeran lo que decía la Iglesia, ¿a dónde iban? En ese tiempo, 1600, ¿dónde iba? Lo llamaba la Inquisición, y si estaba en contra de las enseñanzas oficiales, ¿dónde iba? A la hoguera. Entonces lo llevan a Galileo Galilei, lo juzgan, y tiene que abjurar de su teoría. Si no abjuraba, lo mataban, lo quemaban en la hoguera. Entonces él, no era tan grave el tema, no era negar a Cristo, era decir, bueno, puede ser que esté equivocado. Entonces abjuró. ¿Se acuerdan la famosa frase? ¿Cuántos se acuerdan la frase? Por si muove. Dicen, no está comprobado fehacientemente, pero dicen los que estaban cerca, que él medio entre dientes, cuando dijo, la tierra no se movía, estaba fija, decía Aristóteles, él decía que se movía, él dijo entre dientes, Epur si mueve, sin embargo se mueve. Digan lo que digan ustedes, se mueve igual. Y yo creo que se puede aplicar al Espíritu Santo. Digan lo que digan, el Espíritu Santo se mueve igual. Hay una ley superior que es la ley de Dios y Él se va a seguir moviendo. Epur si mueve. Después fue comprobado y
tuvieron que reivindicar. No hace mucho que lo reivindicaron a Galileo Galilei, pero tuvieron que reconocer que él tenía razón. Yo estaba en el principio de la renovación, 1970, yo era parte de un grupo pentecostal, estaba visitando una de las congregaciones y había estado en una reunión donde se cantó "Oh, Dios es bueno". ¿Se acuerdan, no? Oh, Dios es bueno, oh, Dios es bueno, oh, Dios es bueno, Dios es bueno para mí. Y yo testifiqué en esa reunión pentecostal que escuchando este coro, el Espíritu Santo bautizó a mucha gente. Claro, en ese ambiente no se cantaban esos coros para recibir el bautismo. Se cantaban coros que había que... Las sillas se movían y coros fuertes. Y muy sensible el que dirigía. Dice, hermano, si Dios trajo a este hermano para decir esto, quiere decir que puede cantar ese coro y Dios puede bautizar. Y con ese coro que no habla del Espíritu Santo, que no habla del fuego, no habla de nada de lo que un pentecostal hablaría, Dios bautizó con el Espíritu Santo. Él se mueve. Tenemos que confiar que Él se va a mover. ¿Estás tratando con casos muy difíciles? ¿Cuántos están discipulando a otros? No, hay unos cuantos más, pero bueno. ¿Cuántos tienen algún caso difícil? No levanten la mano porque por ahí está acá. ¿Alguien tiene algún caso difícil? ¿Complicado? ¿Mucho desorden que no sabe por dónde agarrar? Mirá, querido, si el Espíritu de Dios se mueve, no hay problema. Él tiene poder para acomodar las cosas. Déjalo que se mueva. Deja que el Espíritu Santo obre. Acompaña el obrar del Espíritu. Sé sensible, no apures nada, pero tampoco te quedes atrás. Cuando el Espíritu Santo te dice decir tal cosa, decila, caiga bien o caiga como caiga. Pero si te dice, espera, que yo estoy obrando, ahora no me interrumpas. ¿Cuántos alguna vez interrumpieron al Espíritu Santo? Estaba haciendo algo y me metí yo. Es como los que quieren ayudar a los bomberos. Le ponen un cerco perimetral porque en vez de ayudar hacemos lío. Entonces cuando el Espíritu Santo está obrando, hay que dejarlo solito. Se basta y sobra. Nosotros acompañamos. Hay esperanza para esa complicada, ese complicado, ese desordenado, ese desobediente, ese cabeza dura. Si el Espíritu Santo se mueve, tenemos testimonio de los cambios que puede hacer el bendito Espíritu Santo. ¿Cuál debe ser nuestra actitud mientras esperamos que Dios haga algo, que el Espíritu Santo se mueva en alguna situación? Primero, creer todo lo que la palabra dice al respecto. Luego, orar. Estar unánime juntos. Qué bueno cuando nos ponemos de acuerdo para orar sobre algún caso. Estamos deseando todos lo mismo. Tenemos el mismo objetivo, que el Señor obre en lo que sea. Eso es lo que hicieron en la iglesia primitiva. Y luego algo que nos cuesta mucho, bueno, me cuesta mucho, esperar. ¿A cuánto les cuesta esperar? ¿Cuántos quieren ir a la cola del banco y que no haya nadie? A la peluquería yo miro por la vidriera, si hay gente me voy a casa. Tiene vidriera el peluquero, así que miro, si hay alguien, salvo que haya uno y me quedo según la hora. Si no, vuelvo cuando no hay nadie. Sin embargo, el Señor muchas veces nos dice que tenemos que, bueno es esperar callando y confiando. Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Parece que esperar. ¿Cómo? ¿No habrá que hacer ejercicio para tener nuevas fuerzas? ¿No habrá que hacer algo uno? No, tenés que esperar. Buen ejercicio. Hay veces que se dice, espera, todavía no es el momento. Tranquilo. Esperar. Y luego confiar en su promesa, alabando su nombre. Señor, yo espero. Pero no pasivamente, en fe. Te alabo, Señor. Yo no sé cuándo va a ser, pero espero. Tú sabes el tiempo, la hora, la forma, el lugar, todo lo sabes tú.
y nunca dejar de predicar el Evangelio del reino a tiempo y fuera de tiempo, mientras que esperamos. Amén. Predicarle a la gente. Hablemos de Cristo. Sigamos glorificando el nombre bendito del Señor. Yo deseo de todo corazón que el Espíritu Santo se mueva en mi vida y en tu vida. Decirle a que tenés al lado que el Espíritu Santo se mueva en tu vida. Él acomoda todo. Él pone en orden aquello que no estaba en orden. Y hay algunas cosas que tienen que cambiar. La tierra estaba desordenada y vacía. ¿Y quedó así? Dios dijo, sea la luz. Fue la luz, separó la luz de las tinieblas. Dijo, sea el sol, la luna, la hierba, los animales. Y lo que era un caos se transformó en un jardín. ¡Aleluya! Así es en una vida. Lo que es un caos se puede transformar en un jardín si el Espíritu de Dios se está moviendo. Y yo creo que se está moviendo. Y hay cambios, no queda igual, cambia. Y yo quiero que terminemos orando, renuévame, Señor. Yo no digo cantando, orando, con música, pero orando. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual, no quiero que haya ningún área de mi vida desorden, menos caos. Amén. Señor, muévete. Por favor, acomoda las cosas, porque quiero que me uses para tu gloria. Quiero que pueda poder dar lo que me diste. Cada uno sabe lo que tiene. Nadie puede dar lo que no tiene, pero todos tenemos algo. ¿Cuántos saben que tienen algo de Cristo? Y eso lo puedes dar. Nos ponemos de pie y le decimos, renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Aleluya. Señor, te damos gracias por el Espíritu Santo. Porque cuando la tierra estaba desordenada y vacía, había caos. Tu mover puso todo en orden y sucedió la maravillosa creación. Así fue en nuestras vidas, Señor, cuando estábamos en pecado, en delitos, sucios, desordenados. Te comenzaste a mover y pusiste en orden nuestra vida. Y así lo vas a hacer en la vida de otros, Señor. Por eso te rogamos. Sigue con nosotros. Si hay alguna cosa todavía que está mal, Señor, cámbianos por el poder de tu Espíritu Santo, para la gloria de tu nombre. Aleluya. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor,
porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Revisemos nuestros corazones si hubiera algún prejuicio cuando predicamos y elegimos a quién sí, a quién no. Que el Señor nos libre, por lo menos de eso. Puede haber otras cosas, pero creo que el Señor ha obrado en nosotros. Lo más grueso lo ha limpiado. No hay tantas cosas, pero alguna cosa puede quedar. Si algo queda, Señor, límpiame. Límpiame, Señor, cámbiame. Yo quiero ser con todos igual. No quiero hacer acepción de personas. No quiero creer que algunos merecen más que otros. Tú creaste a todos a tu imagen, Señor. Ayúdame a predicar a tiempo y fuera de tiempo y a cualquiera, Señor. Renuévame.